A continuar nuestro estudio, 1 Corintios 15, llegamos hasta el versículo 14. El versículo 13 y 14 dicen, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pues el apóstol Pablo está asociando la resurrección del Señor Jesucristo con la nuestra. Pues el problema con los corintios, recordemos que era que no creían, había quienes no creían en la resurrección, otros, como él menciona, el apóstol Pablo, que la resurrección ya se dio. Y el apóstol Pablo entonces empieza a exponer todo este gran asunto, todo este gran tema de la resurrección. Es cierto que vino a consecuencia de algo malo. Ellos estaban o no entendían plenamente la doctrina de la resurrección, pero el apóstol Pablo nos da entonces toda esta vislumbre, gran vislumbre, que él tuvo muchas visiones al respecto, y es por eso que nos da de forma ordenada, no solamente lo de la resurrección, que es un evento escatológico, o sea, es un evento hacia el final, o un evento apocalíptico, como es el término que en realidad se conoce mejor. Y nos da otros eventos que también vendrán a futuro. Así que hay que poner mucha atención a todo esto. El apóstol Pablo entonces va a ahondar en diferentes situaciones, la resurrección, la venida del Señor, las fallas de algunos de no creer en la resurrección y diferentes cosas, de lo cual también hay algunas desviaciones que se dieron, como por ejemplo los mormones, lo vamos a ver más adelante, con la situación del bautismo por los muertos. El apóstol no está dando una doctrina, sino está hablando que incluso había algunos que se estaban bautizando por los muertos. Entonces, ¿cómo es que no creían en la resurrección si había algunos que se estaban bautizando por los muertos? Pero no está dando una doctrina. El problema con la religión mormona o secta mormona, como quieren llamarle, pues sí es una secta, es que ellos se bautizan por los muertos. En sus templos estos especiales, muy masónicos, pues en realidad es masonería lo que ellos profesan, y tienen unos grandes pozas, piscinas, eh, pilas, por así decirlo, con unos toros. No sé por qué le ponen toros de imágenes, como que los toros están deteniendo esta poza, y entonces ahí practican el bautismo por los muertos. Entonces se bautizan por los abuelitos, por los papás, por los bisabuelitos, etcétera, etcétera. Y entonces creen que con eso les salvan de la condenación eterna y les salvan del infierno, ¿no? Pero obviamente son las desviaciones. El apóstol Pablo sí menciona eso, vamos a llegar a ese texto, pero tenemos que entender que no existe nada más. El apóstol no menciona nada más, sino que también era parte de la misma desviación. Estaban quienes decían, ya se hizo la resurrección, otros decían, no habrá resurrección, y otros incluso estaban bautizándose por los muertos. Y el apóstol entonces llama la atención cómo es posible que no crean en la resurrección y hay algunos que sí se bautizan por los muertos. Es un conflicto bastante grande que se estaba dando en Corinto. Bien, entonces es el conflicto de la resurrección. Estos hermanos corintios se estaban desviando mucho, y es por eso que el apóstol Pablo atiende todo este capítulo, y es un pasaje muy importante. Nos habla sobre el futuro y sobre lo que tenemos también nosotros que esperar como creyentes. Pues la venida de nuestro Señor, cuando Él tomó nuestros pecados, pues obviamente es un evento pasado para nosotros. Otros lo esperaron a futuro, pero para nosotros es pasado. Ahora, ¿qué estamos nosotros esperando a futuro? Estamos esperando la resurrección, o sea, el cumplimiento de todo lo que significa la redención de nuestro Señor. De hecho, en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Ya nuestra alma ya fue redimida. Nuestro espíritu ya ha sido hecho uno con el Espíritu Santo. Lo vimos también en esta carta, capítulo 6, 1 Corintios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo que estamos esperando es la redención de nuestro cuerpo. Ahora, la redención, a lo que quiere decir la palabra redención, es el ser comprado. Recordemos esa parte, es que en Cristo Jesús, por su sangre, nosotros fuimos comprados y nuestro cuerpo también fue comprado. Es cierto que ahora es templo del Espíritu, pero aún así todavía estamos esperando la redención. Y a lo que se refiere Pablo, obviamente, es la resurrección de entre los muertos, o la resurrección de nuestros cuerpos. El apóstol entonces, y eso es muy importante, lo que debe quedar muy marcado, que la resurrección de Cristo sella nuestra resurrección y debe darnos fe a nosotros. Si yo creo en Cristo, entonces tengo que tener confianza y seguridad en mi propia resurrección.
es el todo, el recibir todo, no tomar solamente una parte. Creo en Cristo, pero no creo en sus milagros, como ahora es muy famoso la situación del Cristo histórico, el Jesús histórico, de que Jesús era un guerrillero, que Jesús era un guerrero por la justicia, supuestamente en contra de la opresión romana. Entonces, todo lo que tiene que ver con milagros y todo eso es mítico, todo eso es misticismo, todo eso es algo que hay que obviar y olvidar. Muchos teólogos piensan de esa manera y mucho de esto se está infiltrando precisamente en las escuelas de teología, incluyendo en los seminarios. Pero por supuesto, cada quien decide si tiene fe o ya vota su fe, dependiendo de lo que crean y quieran, ¿no? Ha tomado mucho auge esto y entonces al pensar en un Jesús histórico, ya lo mencionaba la semana pasada, de que incluso hay quienes creen que todo ese dolor y sufrimiento y castigo que recibió nuestro Señor en el cuerpo, pues Él solamente se hizo el dormido en la cruz, se hizo el dormido y lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba y de ahí Él logró mover la piedra, Él solo, logró mover esa gran piedra que tapaba su tumba y por supuesto salió huyendo y llegó hasta Francia. Entonces, algunos dicen, ¿les parece más certero, más claro y más coherente eso que pensar obviamente en la resurrección de nuestro Señor? Y por cierto, todos los testigos y todo lo que vemos testifica una y otra vez de que nuestro Señor ciertamente sí murió en la cruz, definitivamente murió en la cruz. Tantos eventos lo podemos ver que él murió en la cruz, era imposible que él sobreviviera a todo eso. Mucho menos levantarse de la tumba y, es decir, revivir, quedarse en un estado catatónico y de ahí revivir y poder mover él solo esa gran piedra que tapaba su tumba. Pero esas son las cosas que ahora existen. Esas son las cosas que ahora se dan. La Biblia es más que clara, más que elemental. Si Cristo Jesús resucitó, y es lo que tenemos que asociar y tiene que quedar en nuestros corazones, así como lo hace el apóstol Pablo, nos lo dice. Si Cristo Jesús, si Cristo Jesús murió y resucitó, entonces nosotros también vamos a morir y vamos a resucitar. Solamente que cada cosa tiene, y cada situación tiene su orden para Dios. Y es a lo que me refiero cuando el apóstol Pablo nos llama la atención a lo escatológico. Lo escatológico es donde viene a resaltar esto. Bien. Y versículo 15, vamos a continuar los versículos. Y somos hallados testigos falsos testigos, perdón, de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y esto hablaba sobre las pruebas de la resurrección del Señor Jesús. Entre esas pruebas principales están los discípulos del Señor Jesucristo. El gozo que tuvieron los discípulos de salir y predicar, el gozo de levantarse y hablar y defender el nombre del Señor Jesucristo, aunque Él ya no estaba, pues ciertamente denota que estos hombres le habían visto. Su gozo vino después, recordemos, de un profundo temor, profunda tristeza. Ellos cuando vieron al Señor Jesús morir y lo vieron de lejos, excepto, por supuesto, el apóstol Juan, quien sí fue el único que estuvo ahí con las mujeres viendo al Señor de cerca, pero recordemos que tenían temor, ellos estaban encerrados. Poco tiempo después de la muerte del Señor, ellos estaban encerrados, se querían mantener encerrados, no querían darle la cara a nadie. Y es por eso que el Señor se les aparece y se les aparece en habitaciones cerradas, lo cual nos hace entender sobre su cuerpo resucitado. No estaba limitado a las paredes, a las puertas, ya no estaba limitado a nada, porque de la nada se aparecía en medio de todos los discípulos en esas habitaciones donde ellos estaban. Su dolor, su tristeza, su gran pena y su apatía, su depresión, se convirtió en una gran alegría y en un gran gozo. De tal manera que incluso estaban dispuestos a morir por el Señor Jesucristo, lo cual también es esa certificación. Ese es el verdadero sentido de un mártir. El sentido de un mártir en sí, elementalmente, no es morir por una causa noble. Y entonces es mártir. Mártir es una palabra griega que significa testigo o testificar, dar testimonio. El mártir está dando testimonio y los discípulos dieron testimonio y es por eso que era necesaria su muerte. Recordemos que solamente el apóstol Juan murió de causas naturales. Y es precisamente la sentencia que el Señor Jesucristo les da. La misma copa que yo voy a beber, ustedes también la van a beber.
solamente que no ahora, más adelante la van a ver. Ahora, esto mismo es lo que certifica la seguridad de que si morían, pero ellos estaban seguros de que iban a resucitar y morir por Cristo y defender el nombre de Cristo y defender la verdad de Cristo. Estaban dispuestos a dar su vida porque estaban absolutamente seguros de que el Señor Jesucristo murió por ellos y ellos lo vieron ya resucitado. Y el Señor les ha dado entonces esa promesa que así como Él resucitó, ellos también resucitarían en el tiempo postrero. Así que el ser mártir en realidad significa ser testigo, testificar de una verdad. Y ellos sí verdaderamente eran mártires. ¿Por qué? Porque ellos estaban testificando de que Jesucristo verdaderamente resucitó y ellos lo vieron con sus ojos. Lo vieron con sus ojos, lo oyeron con sus oídos, él comió a la par de ellos, lo vieron transformarse, lo vieron con otras apariencias y después regresar a su figura y a su forma de Jesús, lo vieron, como decía hace un momento, aparecerse y desaparecerse y de la nada. En lugares completamente encerrados, bien resguardados, pues ellos estaban preocupados, cuidándose de los fariseos, cuidándose de los soldados y de la persecución romana en ese momento, pero el Señor se manifestaba y el Señor se aparecía en la habitación en medio de ellos. Lo vieron una gran multitud, el apóstol ya lo vimos la semana pasada, 500 discípulos lo vieron, al unísono lo vieron, que en este momento me hace recordar a todas estas apariciones marianas que se mencionan y ahora son muy famosas y que se cree mucho. Nadie ve ya saben, a la Virgen, ¿no? A la sea de Guadalupe, sea de cualquier otro lado, pues nadie ve sino simplemente unos tres o cuatro. Les dice que va a darles una señal a una gran multitud y a veces la gran señal es miren el sol y entonces el sol se empieza a mover. Muchas cosas pasarían en nuestros ojos si nosotros nos ponemos a ver el sol, pero creo que no le echaríamos la culpa o pensaríamos que es una manifestación divina, más bien que nuestros ojos están quemando de tanto sol. Pero así son. En cambio, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo estuvo ahí caminando. Imagínense esa reunión de 500 discípulos. Imagínense esa reunión con las mujeres. Imagínense esas reuniones con su mamá, con su madre, ¿no? Entonces, verlo, tocarlo, abrazarlo. Qué alegría, qué gozo. Pero por supuesto también el Señor les decía, yo tengo que irme y ustedes quedan a cargo de la iglesia, ustedes tienen que establecer la iglesia. Por supuesto, lo otro que se les achaca a los discípulos, que los discípulos eran unos mentirosos, que los discípulos vieron que Jesús murió y tomaron y robaron su cuerpo y lo fueron a enterrar a algún otro lado donde nadie supiera. Y ellos entonces inventaron toda la historia de la resurrección y dijeron todo eso. Ahora, ¿quién va a poner su vida por una mentira? ¿Quién va a entregar toda su vida por una mentira? Y eso es parte también de lo que va a hablar aquí el apóstol Pablo, que él solamente cree en el Señor Jesús y solamente está predicando al Señor Jesús y a él le ha entregado toda su vida. Ahora, ¿quién va a hacer eso por una mentira? ¿Quién va a hacer eso por algo que no es cierto? ¿No? Hay que pensar bastante y muchos de estos teólogos actuales son más enemigos de la cruz de Cristo que en realidad los pecadores viciosos y todo lo demás que pueda haber en el mundo, incluso que los narcotraficantes, que los malos gobernantes, que los banqueros, etcétera. Son más enemigos de la cruz de Cristo, niegan la verdad del Señor Jesús, niegan la verdad de los apóstoles. Entonces aparecen estos otros pseudo evangelios y de pronto ya son auténticos, de pronto ya tienen cierto valor. Por algo en toda la historia de la iglesia negaron esos pseudoevangelios. Es por algo. De pronto resulta como que eran documentos históricos que los tenían escondidos en algún lado, nadie los conoció, nadie los supo, y hasta ahora, hasta este tiempo, entonces surgieron, ¿no? Esos pseudoevangelios ya surgieron desde hace mucho tiempo, y todas las generaciones de la iglesia, todos los grandes pensadores, conocedores, teólogos de la iglesia, por supuesto que los conocían y por supuesto que los certificaron de incorrectos y no inspirados por Dios. Entonces todos estos pseudoevangelios en realidad no hablan absolutamente de nada. Dicen que María Magdalena fue en realidad la más importante de los apóstoles y que fue un apóstol, por cierto. Hay otros evangelios que dicen que el verdadero gran amigo de Jesús fue Judas Iscariote, fue el incomprendido, pero todo, por supuesto, está eh, bajo la mano y bajo el cuidado de la malvada iglesia que empezaron los malvados apóstoles, ¿no?
Pero existen todas estas clases de mentiras y que si se dan cuenta tienen que ver y véanlo y les animo a solo a contemplar todas estas cosas. A lo que van es a atacar la resurrección del Señor, la verdad de su muerte, la verdad de su resurrección y la verdad de su manifestación a los discípulos. Entonces, como no pueden atacar al Señor Jesús ya, porque mientras estaba en esta tierra sí lo atacaron siempre, pero ya no lo pueden atacar. Entonces, tienen que atacar a sus discípulos. Y ahora es, por supuesto, a la iglesia y a los pastores a quienes atacan, principalmente porque no se pueden defender, principalmente porque no buscan la sabiduría de Dios, bien puede ser eso. Pero la verdad del Evangelio es que el Evangelio no es una fábula, es algo más allá de la experiencia humana natural, simple, simplista de su vida, que es tan natural como la de cualquier ser vivo en esta tierra. Estoy hablando de los seres humanos naturales, pero nosotros como creyentes ya somos sobrenaturales y como sobrenaturales debemos considerar nuestra experiencia sobrenatural, la cual es genuinamente eterna. Por lo tanto, el creyente ya no puede pensar en solamente vivir la vida y gozarla. Es cierto que hay que disfrutar la vida, es cierto que hay muchas cosas buenas en la vida que hay que disfrutar y que esas cosas en su gran mayoría son pasajeras, pero el creyente tiene un sentido, tiene el verdadero propósito, conoce el porqué de la vida, conoce el hacia dónde vamos. Vamos hacia una resurrección prometida y esa es una glorificación maravillosa que ninguna universidad, ningún tipo de dinero, ningún tipo de riqueza puede dar, solamente Dios puede dar. Y solamente Dios ha prometido a aquellos que creemos y que le hemos entregado nuestra vida a su Hijo Jesucristo, con todo nuestro ser. De ahí cualquiera que no confía en el Señor Jesucristo queda completamente deshecho, apartado y es no apto para recibir. No quiso este regalo de la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Sabemos que vamos a resucitar todos. Eso es algo muy importante. El Señor Jesús lo dice al final del Sermón del Monte. Pero aquí el apóstol Pablo se va a centrar en la resurrección de los creyentes y en cómo será la resurrección de los creyentes. Esas cosas son muy importantes. Así que en cuanto a los eventos, el orden, la situación, cómo serán, sabemos muy poco, pero sí sabemos los eventos. Y la resurrección, espero que sea y que quede bastante claro, pues es el apóstol quien quiere aclararlo, que es una certeza absoluta para todo aquel que cree en Cristo. Es una certeza total, no cabe duda, a no ser que esa persona no crea en Cristo. Es algo así como creer en Cristo pero no creer en Dios. Es ilógico, es imposible. No se puede creer en Cristo y no creer en Dios. Si creo en Cristo, entonces creo en Dios y creo en todo lo que Él hace y creo en todo lo que Él es. A no ser que quiera creer en Cristo, como mencionaba, como el Cristo histórico, que le quieren dar la connotación ahora. Un Jesús guerrillero y un Jesús mártir, pero mártir en mal sentido, pues ya lo acabo de mencionar, como qué significa verdaderamente un mártir. Jesús no murió como un mártir, él no era un testigo, él era la verdad y por eso lo mataron. Él, si quedaba más tiempo, por eso también se menciona en un pasaje bíblico, el mundo no lo sufrió, el mundo no pudo sufrirlo. Y cuando se refiere a eso, se refiere a los pecados, se refiere a los pecadores, se refiere a los fariseos, que eran más pecadores todavía, los religiosos, que son más pecadores todavía, porque ¿qué dice el Señor con respecto a los religiosos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy, muy llenos de belleza, de hermoseados, ¿no? Pero por dentro ustedes, adentro de ustedes solamente hay podredumbre, dice el Señor. También menciona, ustedes no quieren entrar al cielo, pero también se lo impiden a los demás. Por eso es que ustedes son hijos del diablo, les menciona el Señor. Ustedes no quieren que los demás entren al cielo. Ustedes no entran, pero tampoco quieren que los demás entren. Ustedes son instrumentos del diablo, son objetos del diablo. Eh, Eso todavía se da, eso todavía existe y algo en lo cual se quiere dejar de creer.
o el propósito del diablo para dejar de creer es en nuestra resurrección. Está bien, si creemos en la resurrección de Cristo, pero ya dejemos de creer en nuestra resurrección. No, no podemos hacer eso como lo hicieron acá los corintios y el apóstol Pablo, entonces les está tratando de reconvenir acerca de esto. Y no podemos creer en un Jesús nada más histórico y quitémosle la fábula para que entonces esto sea más apto. Por cierto, esa es la razón por la cual lo hicieron, para que el mensaje de Jesús sea más apto y apropiado para recibir para el hombre moderno y no digamos para el hombre posmoderno, que es más escéptico que cualquier cosa. Entonces, el hombre moderno y el hombre posmoderno no va a creer. Eso es lo que dijeron. No va a creer en un Jesús que nació de una virgen y su nacimiento virginal. No va a creer en un Jesús que caminó en el agua. No va a creer en un Jesús que, por supuesto, resucitó al tercer día después de haber muerto. Así que vamos a construirnos al Jesús histórico. Y al construirnos al Jesús histórico va a ser un Jesús guerrillero, padre de familia, enamorado de María Magdalena y diferentes cosas. Por eso es que les sirvió, les fue tan conveniente tomar estos pseudoevangelios, estos evangelios perversos. Por cierto, hay multitud de evangelios. El hecho de que existan estos documentos antiguos no los hace verdad o les da certeza. Está el Evangelio de Pedro, está el Evangelio de Bernabé, hay diferentes. Y simplemente con eso nos damos cuenta que son mentira, que no es verdad, que esos hombres, Pedro, Bernabé, que eran grandes discípulos del Señor, por supuesto que no escribieron esos evangelios. Por lo tanto, ahí simplemente nos damos cuenta que existen desde aquel entonces ya habían pergaminos y ya habían manuscritos que eran falsos, así que ¿por qué vamos a creer en cualquiera? Es mejor quedarnos con la certeza de la iglesia, con la verdad del Señor. Y entonces tomemos estos evangelios que de por sí nos alimentan y nos hablan la verdad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitó y si el Señor Jesucristo resucitó, ciertamente nosotros vamos a resucitar. Pero el apóstol Pablo explora entonces la idea, bueno, ¿y si Él no resucitó? ¿Qué pasa con nuestra fe? Si Él no resucitó, bueno, por eso dice versículo 15, nosotros somos falsos testigos. No solamente somos falsos testigos, sino somos falsos testigos de Dios. Estamos testificando una falsedad total y estamos entregando nuestra vida por una falsedad total. Es por eso que es irracional el pensar que los discípulos simplemente se inventaron esto, que la iglesia, como mencionan algunos, la iglesia, o sea, los malvados fueron los discípulos. Jesús murió como un guerrillero, pero ellos querían inventar a un Jesús divino, a un Jesús todopoderoso, por así decirlo, para ellos inventarse una su iglesia. Y la pregunta es, ¿qué poder ganaron ellos? ¿Qué gran gloria recibieron ellos, los discípulos del Señor Jesucristo? Obviamente en su vida ninguna. En su vida lo único que recibieron fueron persecuciones, dolor, problemas, trabajos, fatigas y situaciones más y más y más difíciles. Eso es lo que recibieron. Claro, ahora podemos pensar que la iglesia es poderosa y la iglesia tiene muchísimas riquezas, sí, pero los discípulos no vieron casi nada de todo eso. Los discípulos solamente recibieron problemas y aún así fueron testigos, pero ellos serían falsos testigos. Ahora, ¿qué más? Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es tan tajante eso. La verdad de nuestra resurrección es tal que si nosotros no resucitamos, entonces Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y nuevamente otra declaración muy tajante para el apóstol. Y es que nos hace entender el apóstol Pablo de que el mensaje del Señor Jesucristo no es para que nosotros pensemos bonito y tengamos una saludable moral. Y veamos la moral del Señor Jesucristo, el gran maestro de la fe, el gran maestro de la moral y de la humanidad. Y entonces vamos a seguir esa moral. Es que no estamos siguiendo la moral de Cristo, aunque sí debemos obedecerla. Estamos siguiendo al único ser humano que ha resucitado entre los muertos. No existe otro. No existe otro. Existe la transfiguración que sabemos que le pasó a Elías y que le pasó a Enoch, pero esa es otra cosa. De hecho, ni siquiera sabemos cómo es. La resurrección solamente le pasó al Señor Jesucristo. Y ese es el hecho en el cual, y esto es muy importante, hace que se certifique todas las demás cosas. Por esto, esa asociación
Si Cristo no resucitó, nosotros todavía estamos en nuestros pecados. Nuestra fe es por gusto. Esto es muy importante porque tenemos el evento de que Cristo Jesús, capítulo 53 de Isaías, versículo 6, Cristo Jesús recibió todos nuestros pecados, ya lo sabemos. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, menciona el profeta Isaías. Isaías 53, versículo 6. También tenemos el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan, en donde dice que el Señor Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. El Señor Jesucristo pagó los pecados de todo el mundo. Ahora, ¿qué seguridad tenemos de esto? ¿Qué confirmación tenemos de que sí, nuestros pecados están pagados? ¿Qué certeza, qué seguridad se nos da? ¿Cómo podemos concebir la idea de que los pecados de todos los seres humanos cayeron sobre el Señor Jesucristo en esas pocas horas que estuvo ahí en la cruz? ¿Cómo lo sabemos? Ciertamente sabemos que es un acto divino. Ciertamente sabemos que es un acto de Dios. Ciertamente sabemos que está hecho en la eternidad y en la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros no solamente no lo vamos a ver, no podemos verlo, sino que nuestra capacidad mental es incapaz. No podemos comprender que todos los pecados cayeron sobre el Señor Jesucristo. Lo sabemos y lo creemos. Ahora, ¿cuál es la certeza? ¿Cuál es la señal de veracidad, de certeza, que todos nuestros pecados cayeron sobre Él? La señal de que todos nuestros pecados cayeron sobre Él es precisamente la resurrección de Él. Esa es la razón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si resucitó, ¿qué quiere decir? Que Él ciertamente quitó nuestros pecados. Por eso menciona el apóstol Pedro en su predicación, también ya lo había mencionado, en una de sus predicaciones evangelísticas dice que Él dio fe a todos, que Dios fe a todos resucitando a Jesús de entre los muertos. Eso es para que entendamos que ciertamente el sacrificio se cumplió. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento en una señal muy interesante, muy simple y en realidad que no se conoce mucho, pero es una señal muy valiosa. Y es que en aquel tiempo, en el Israel antiguo, cuando el Señor había establecido lo del tabernáculo, los sacrificios, las leyes y todo lo demás, pues sucedió una situación. Según parece, no lo menciona explícitamente, pero según parece, algunos sacerdotes se habían emborrachado, habían tomado bastante y entonces fueron a cumplir su oficio como sacerdotes. El problema es que ofrecieron mal sacrificio. El problema es que ofendieron a Dios. ¿Qué pasó? Como pasaba en el Israel antiguo, en aquel Israel de Moisés, lo que pasó fue, obviamente, el Señor los ejecutó inmediatamente, los destruyó, los mató. Y entonces quedó la ley entre los mismos sacerdotes, hey, cuando vayan o vayamos a hacer sacrificios, mejor que el sacerdote no beba vino. Por eso digo, de una forma indirecta, hace pensar que estos sacerdotes lo hicieron en una forma etílica, este sacrificio. Entonces, que mejor no tome vino antes. Y que entonces ya cumpla su oficio como sacerdote. Ahora, dejemos otra cosa. Como señal entre nosotros, esto no era ley de Dios, sino señal entre nosotros. Cuando un sacerdote vaya a cumplir el oficio adentro del lugar santo, en el lugar secreto de Dios, recuerden que el lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el lugar santo. En el lugar santísimo, solo una vez al año el sumo sacerdote, una vez al año nada más. Pero de ahí los demás sacerdotes sí podían entrar al lugar santo. Entonces, se dio esta señal y es como una ley y es muy importante. Dicen, cuando el sacerdote vaya a entrar, vamos a amarrarle una cuerda. Vamos a amarrarle una cuerda porque no sabemos si hizo algo, si pasó algo, si no cumplió bien o que le haga no cumplir bien el sacrificio. Y así como pasó con estos nuestros hermanos o conocidos, el Señor les va a ejecutar inmediatamente ahí adentro del santuario. Y lo que no queremos es entrar simplemente a traer un cadáver, entonces mejor que tenga una pita para poder nosotros jalarlo. Ahora, la señal no es la pita que menciono, sino la señal es que también vamos a ponerles una especie de campanitas.
Estos sacerdotes entonces entraban al lugar santo, por cuánto tiempo no podría saberlo, pero está registrado ahí en ese tiempo de Moisés, que tenían que entrar amarrados, pero también, y la cuerda obviamente salía, la punta de la cuerda salía del lugar santo, y lo otro es que tenían que tener campanitas sonando constantemente con ellos. Entonces, ¿por qué las campanitas? La razón es bastante obvia, ¿no? Mientras ellos estaban haciendo el oficio de sacerdote, sirviendo al Señor, adorando al Señor, cumpliendo todo lo que tenían que hacer con el candelero, con los panes de la proposición, con el altar de incienso, entonces, ¿qué iba a pasar? Las campanitas iban a estar sonando. ¿Qué significaba eso? Para los de afuera, lo que significaba es que estaba vivo. El sacerdote estaba cumpliendo bien su oficio. Lo hizo correctamente. ¿Por qué? Porque sigue vivo. ¿Qué pasaba entonces si dejaban de escuchar las campanitas? Si dejaban de escuchar las campanitas era la señal para saber que Dios lo había ejecutado. ¿Por qué? Por cualquier motivo, como digo. Pues, se sugiere que fue por borrachera de aquellos que el Señor los ejecutó, los eliminó, pero podría ser por cualquier cosa. Recuerden que en aquel entonces estaba el espíritu de inmundicia, la situación de las malas ofrendas, había una gran multitud de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, etcétera. Algo malo. Incluso el Señor, perdón, menciona que tenían que tener una vestidura especial y también tenían que tener ropa interior especial, incluso, porque el Señor no quería ver su desnudez en ciertas situaciones que ellos hacían. Entonces todo era muy estricto. Habían señales muy delicadas y el Señor era muy delicado y se manifestaba de estas formas tan difíciles, tan severas podría decirse, pero esto es una señal. Esos sacerdotes entonces, mientras estaban ahí en el lugar santo y se escuchaban las campanitas, quiere decir que ellos estaban vivos, quiere decir que Dios estaba recibiendo su sacrificio y estaba recibiendo la ofrenda y el servicio que ellos estaban haciendo. Y obviamente él iba a salir vivo del santuario. El hecho de que él estuviera vivo significaba que estaba cumpliendo bien con el sacrificio y con la ofrenda que estaba dando a Dios. ¿Se va entendiendo? Y ahora entendemos por qué esto se asemeja y se une, es un tipo de nuestro Señor precisamente. Nosotros, así como que fuéramos esos sacerdotes afuera del tabernáculo, nosotros no podemos ver al sacerdote que está sirviendo y que está haciendo su oficio adentro del santuario de Dios. Nosotros no sabemos, así como capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, en donde se menciona que nuestro Señor llevó su sangre. Ese es otro evento que nunca vamos a saberlo nosotros, a verlo, quiero decir. Llevó su sangre y entonces la vertió en el elasterión, en el propiciatorio celestial, y es gracias a eso que nosotros tenemos eterna justificación y redención. Pero nosotros no lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que nosotros recibimos? ¿Cuál fue nuestra señal? Al sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, también el autor de Hebreos lo menciona así, Él es nuestro sumo sacerdote. Lo que vamos a ver es al sumo sacerdote entrando al santuario, no vamos a ver su oficio, no vamos a conocer su oficio, este es en el secreto de Dios, pero lo que vamos a ver y a saber es que está vivo. Si está vivo, es señal de que lo que hizo fue recibido por Dios y fue completo y fue perfecto. Aunque nuestra capacidad mental no nos dé para poder comprender que todos mis pecados han sido lavados en Cristo. Oh, capítulo 6 de Romanos. No sé si han meditado en ese pasaje, en esos pasajes, en donde se menciona que Dios en Cristo Jesús nos unió a Cristo Jesús y en la muerte de Cristo Jesús nosotros también morimos. En su sepultura nosotros también fuimos sepultados y cuando Él resucitó nosotros también resucitamos. ¿Qué sentimos nosotros de todas esas cosas? ¿Qué percibimos nosotros de todas estas cosas? Nada. Lo único que nosotros recibimos es el Espíritu Santo, que es ya la resurrección, o sea, la resurrección de nuestro espíritu, nuestra resurrección espiritual, nuestro nacer de nuevo. Pero ya todas las otras cosas pasaron. Nuestra muerte en la cruz de Cristo, nuestra sepultura en la cruz de Cristo, eso está en el capítulo 6 de Romanos y es una verdad absoluta para todos los creyentes. Pero eso pasó antes del nuevo nacimiento.
Nosotros lo que sabemos es el nuevo nacimiento y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, lo cual también es señal. El hecho que nosotros estemos vivos espiritualmente es prueba de que Cristo Jesús de verdad resucitó. Para los discípulos, ellos vieron con sus ojos al Señor Jesucristo resucitado, incluso lo tocaron, comieron con Él, estuvieron con Él a la par. El hecho de que Él estuviera vivo significa que en el secreto de Dios, en el santuario de Dios, todas esas cosas eternas, inconmensurables, gloriosas que se menciona que Dios hizo por nosotros, por nuestros pecados, nuestra purificación, nuestra justificación, es ciertamente verdad. Yo no necesito verlo. Consideren de la misma manera como esos sacerdotes en el Israel antiguo, ellos no veían a los sacerdotes adentro del lugar santo. Recuerdan que en el lugar santo habían capas y capas de tela. Por eso se necesitaba ese candelero de oro, el candelabro de oro. Por eso se necesitaba, porque habían capas y capas de pieles, de telas, de diferentes cosas. La luz no pasaba y ciertamente los ojos de una persona no podían ver adentro del santuario. Pero ¿qué pasa? Si el sacerdote estaba vivo, si el sacerdote entraba a oficiar y salía vivo del santuario, ¿qué significaba? Significaba que lo hizo bien, que Dios había certificado y había recibido ese sacrificio. El hecho que el Señor Jesucristo haya resucitado entre los muertos es la certeza, es la evidencia de que Dios recibió toda la ofrenda y toda la obra y Él también hizo la obra en su Hijo Jesucristo, que todos nuestros pecados fueron puestos en Él y todo nuestro ser fue purificado por la sangre de nuestro Señor, que tenemos una justicia, la justicia de Cristo, como menciona también el apóstol Pablo más adelante en 2 Corintios, que Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es una justicia eterna, es una justicia perfecta, es una justicia gloriosa. Tal vez no la vamos a ver en nuestras manos. ¿Por qué? Porque todavía estamos esperando la redención, lo que menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Estamos esperando la redención, pero ya tenemos la prueba. La prueba, en primer lugar, es la resurrección de Cristo, pero también está la resurrección nuestra por el Espíritu Santo. El tener yo el Espíritu Santo en mí es prueba de que Cristo Jesús ha resucitado. Y eso es prueba de que todo lo demás es absoluta verdad. La justificación, la purificación de mis pecados, el que el Señor me recibiera en su gloria, que ahora Dios es mi Padre Celestial nuevamente, que ya no estoy destituido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios y de la gracia de Dios, sino que he sido recibido por Dios nuevamente. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo Jesús resucitó. ¿Cómo sé yo que mis pecados han sido pagados? Porque Jesús resucitó. ¿Cómo sé yo que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo y lo único que estamos haciendo es esperar la resurrección y esa redención de nuestro cuerpo? ¿Cómo lo sé yo? Lo sé yo porque Jesucristo ha resucitado. Y tenemos evidencias en nosotros, más que abundantemente el apóstol Pablo ha expuesto sus propias evidencias. Ellos entregaron todas sus vidas y todo lo que ellos eran, no por una mentira. Ellos lo entregaron por esa seguridad y esa certeza absoluta. Como he mencionado también, ahora hasta el apóstol Pablo se le denigra diciendo, bueno, pobre el apóstol Pablo, en realidad estaba enfermo, tenía de seguro un cáncer, algún tumor, alguna cosa en el cerebro, y es por eso que le hacía tener visiones. Pero un hombre así, un hombre con esa seguridad, con esa certeza, con esa capacidad de escribir, definitivamente no podía ser una persona enferma o lisiada, definitivamente. Pero ya sabemos las mentiras del diablo y es la idea de que nosotros dejemos de creer, que nosotros dejemos de confiar. Y hay mucha gente que deja de creer en ese evento de la resurrección. Claro, crean o no crean, vendrá la resurrección, no solamente la nuestra, sino también la de ellos. Lo que pasa es que recuerden que ellos serán resucitados, ellos, los que no creyeron, ellos, los que se separaron de Dios, se alejaron de Dios, olvidaron a Dios, a Cristo principalmente, ellos resucitarán, pero para una condenación espantosa, para una tortura y tormento terrible que nunca se apagará y nunca terminará. Pero nuestros pecados han sido pagados. ¿Cómo lo sé? Aunque no lo vea y aunque nunca lo vaya a ver. Pero yo sé que Jesús ha resucitado. Si Jesús ha resucitado, mis pecados han sido pagados. Y mi fe no es en vano. Mi fe no es en vano.
Porque aunque están los griegos que tienen tantísimos dioses, o los egipcios que todavía tenían más y más dioses, por así decirlo, y pensar en que entre la multitud de dioses, entonces ahí se tendrá alguna ganancia, o no digamos todos los religiosos que tienen una multitud de santos, y los santos entonces son los que les, interceden por ellos, median por ellos ante Dios, y nosotros pues lastimosamente, y estas son las palabras de un sacerdote católico, nosotros los cristianos evangélicos lastimosamente solo nos ponemos a confiar en Jesús. Miren qué aburrido es. Y esas fueron sus palabras. Bueno, nosotros que creemos en Cristo Jesús, creemos en un Jesús resucitado, no en intermediarios, no en personas que hicieron ciertas cosas buenas, sino en aquel que fue absolutamente santo, perfectamente puro y quien cargó todos nuestros pecados. Y de hecho la evidencia todavía es mucho mayor. El apóstol Pablo continúa. En esto también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también, perdón, los que durmieron en Cristo perecieron. Esto es, si Cristo no ha resucitado. Está viendo los objetivos. Si nosotros entonces no creemos en la resurrección, o si la resurrección nuestra no se dará, es porque la de Cristo tampoco se dio. Entonces es vana nuestra fe, y aquellos que murieron en Cristo perecieron. Imagínense la derrota, imagínense la maldad. El dinero en una religión no sirve de nada, el dinero en una postura supuestamente superior o hacia una deidad no sirve de nada, porque no está fundamentado en la roca. Quiero hacer un paréntesis con esto. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar en todos aquellos que piensan y que ponen su confianza, porque saben bien que no es fe. Dios nunca ha hablado acerca de Buda, por ejemplo. Dios nunca ha hablado de Buda o a Buda o a favor de Buda en ningún sentido. Pero toda esa gente, y son millones, tienen una, entre comillas, fe, porque no es fe, recuerden, completamente vana. Ellos están en su pecado es no creer en Cristo Jesús, y su muerte es completamente vanidad. Lo mismo podemos decir aquellos que ponen su confianza, ya saben, en la Virgen y en los santos. Lo mismo es aquellos que ponen su confianza en Mahoma, en Alá, etcétera. Consideren eso como paréntesis, ¿no? Dios no está a favor de todos los dioses, y Dios no se expresó a favor de todos los dioses o como todos los dioses. Dios solamente se expresa a través de su Hijo, y fue una obra que Él certificó desde el principio de la humanidad, y fue dando señales tras señales, señales tras señales acerca de la venida de su Hijo Jesucristo, el cual sería el Salvador del mundo. Así que nosotros, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza tiene que estar basada en todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando un creyente pierde su fe? Es porque no pone su fe en lo que es verdaderamente Dios. Es decir, no pone su fe en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, y es a través de esa palabra que nosotros recibimos la fe. Cuando los creyentes entonces desconfían de la palabra, desconfían de la verdad escrita, desconfían de la verdad dada, es entonces cuando empiezan a alejarse de la fe, perder la fe, desinteresarse de la fe, y por supuesto esto lo hacen a favor de sus propios pecados. ¿Quieren seguir pecando? Y creen que se van a ganar el cielo. Cada quien decide qué va a hacer y qué es lo que desea. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay algunas versiones que mencionan ahí, en lugar de conmiseración, usan la palabra lástima o pena, por así decirlo. Pero esto es si ciertamente Jesús no resucitó. Eso es lo que viene exponiendo el apóstol. ¿Cuál sería nuestra consecuencia si nosotros, o mejor dicho, si Jesús no hubiera resucitado? ¿Cuál sería entonces nuestra consecuencia? Nuestra consecuencia es que nuestra fe es vana, nosotros seguimos en nuestros pecados, estamos siendo falsos testigos de Dios, y somos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Más, dice versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primera parte. Él es el primer fruto. Él es la señal. Él es la señal. Por cuanto Él resucitó, ya lo que he explicado antes, por cuanto Él resucitó, entonces Él certifica todas las demás cosas.
Nuestros pecados han sido completamente cancelados. Tenemos la justicia de Dios. Jesús ha purificado todos nuestros pecados desde la misma presencia de Dios, no usando el templo de acá de la tierra. Recuerdan el templo de Herodes que existía en ese momento, sino el templo celestial. Lo menciona capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Todo eso ya está hecho, ya está cumplido. ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la seguridad? Jesús ha resucitado. Esa es la evidencia que nosotros tenemos de que todos estos grandes eventos son para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Lo que estamos haciendo es esperar este reino que venga el rey, que venga el Señor Jesucristo y al venir el rey, entonces nosotros vamos a resucitar. Y aparte de eso, Él viene a establecer su reino sobre esta tierra. Y es lo importante de todo este pasaje. El apóstol empieza a hablar sobre todo eso. Todas estas cosas ya están hechas, ya están pagadas, ya están canceladas. Lo único que hace falta es el tiempo. Que el tiempo se cumpla. Claro, nosotros tenemos la responsabilidad de completar el número de nuestros hermanos, que es lo que menciona el Señor en Apocalipsis, hablando con algunos que le pedían justicia del mundo, de las maldades que recibieron en el mundo. Él dice, esperen hasta que el tiempo de vuestros hermanos se cumpla. Eso es lo que estamos haciendo y lo otro es dar testimonio y sobre todo librar nuestras conciencias. Recordemos que nosotros tenemos la respuesta para el pecado, para la maldad y para todos los problemas de los seres humanos y que tal vez ahora ya no tenemos conciencia mucha, pero cuando estemos ante el Señor sí vamos a tener mucha conciencia. Seremos llamados buenos siervos o siervos fieles o si no malos siervos. ¿Por qué? Porque teníamos la verdad. Ahora, por supuesto, nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo y muy probablemente no lo vamos a ver sino hasta que estemos en su presencia. Pero ¿cuál es nuestra evidencia? Nuestra evidencia es esa vida espiritual que tenemos, porque si tenemos al Espíritu Santo es porque ciertamente Jesús resucitó. Vean que todo va de la mano. En Cristo Jesús, si Cristo Jesús resucitó, nosotros también resucitamos en Él para que andemos en vida nueva. Por eso les mencionaba el capítulo 6 de Romanos, para que andemos en vida nueva. Es el nuevo nacimiento. Si tengo el Espíritu Santo es prueba de que Jesús resucitó. No necesito verlo. No necesito verlo. Bien, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, perdón, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Bueno, no vamos a entrar al 23, vamos a quedarnos en el 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿De quién está hablando? Pues obviamente el siguiente versículo nos lo dice claramente, Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Todos quiénes? Todos los que se encuentren en Cristo. Esto es muy claro y esto es muy importante. No son todos los seres humanos, aunque la oportunidad de salvación está lista para todos. No todos los seres humanos recibirán esa resurrección gloriosa, inmortal, preciosa, perfecta y llena de la luz de Dios, sino que van a recibir, la gran mayoría, pues obviamente rechazaron a Cristo, la gran mayoría van a recibir la resurrección hacia la condenación, la resurrección de vergüenza, la resurrección de destrucción, y que por supuesto les preparará para estar en el lago de fuego, junto con el diablo y junto con sus ángeles. Quien habla de esto es el Señor Jesucristo, precisamente al final de el Sermón del Monte. Por medio de Adán recibimos la muerte, por medio de Cristo recibimos la vivificación. Cualquiera podría preguntar, ¿cómo es posible que por medio de uno nada más? Bueno, por eso lo menciona el apóstol Pablo. Si por medio de uno vino la muerte, pues entonces Dios dispone que por medio de uno es que venga la resurrección, el vivificar nuestras almas, nuestras vidas, nuestras mentes y también al final nuestros cuerpos. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo de Dios. No es cualquier Adán, es el segundo Adán y es el más importante Adán. Es el Hijo mismo de Dios, quien triunfó. Triunfó sobre la tentación, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la mentira, sobre la religión, sobre todas las cosas, incluyendo el postrer enemigo que es mencionado en este capítulo, la misma muerte. Nadie más ha triunfado sobre la muerte y esa es la gran señal. Nosotros que creemos y que vivimos el Evangelio tenemos que tener esto por bandera y por estandarte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras del Señor ciertamente son muy importantes, tienen mucha moral y es por eso que muchos se desvían
pensando que siguen al Señor Jesucristo porque siguen su moral. Por eso hay varias religiones y hay varias sectas que toman al Señor Jesús y toman supuestamente las palabras del Señor Jesús, pero lo que toman es su moral, nada más. Ahora, la moral no salva a nadie. ¿Qué es lo que nos ha hecho salvos? Lo que nos ha hecho salvos es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que inicia en la cruz y termina en el cielo, cuando ya nos justifica completamente y solamente regresa a anunciar, a manifestarse, perdón, a sus discípulos. Regresa a manifestarse a sus discípulos que la obra ya fue hecha y esa manifestación y esa resurrección nos certifica que toda la obra se ha cumplido. Eso no lo ha hecho nadie. Por más que el Corán sea muy poético o lo que sea, por más que sea muy atractiva la idea de la reencarnación de los budistas y de diferentes situaciones que se puedan dar en este mundo, nadie puede comparar la obra hecha por Cristo, la cual es certificada por su resurrección de entre los muertos. Que por cierto, ningún gran maestro, ningún gran erudito, filósofo, conocedor, persona moral y de gran ética, ningún gran gobernador, rey, emperador o lo que sea que se ha levantado sobre la tierra, ninguno ha resucitado de entre los muertos. De una muerte absoluta, 3 días pasar en el corazón de la tierra o en la tumba, como se menciona, resucitar y resucitar de forma gloriosa. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y es en eso en lo que se basa nuestra fe. Muy interesante. La fe del creyente no puede estar basada en la moral. Aunque la moral y la ética es muy importante, los deberes cristianos son valiosos y sí hay que cumplirlos. No cumplirlos significa no seguir a Cristo, pues sí, en realidad sí. Pero nosotros estamos siguiendo al único y genuino y perfecto resucitado. No existe nadie más. Y entonces los creyentes tienen que decidir si tomar una religión, llamémosle sobria, en donde creen en Jesús de una forma ética, en un Jesús bonito, pero también necesito a los santos o necesito a las hadas o necesito a lo que sea, a los profetas o a lo que sea. No, o tomar una forma radical y solamente creer en Cristo Jesús, quien ha resucitado, y poner toda su confianza en Él. De hecho, las palabras del Señor Jesús son más que claras. ¿Tenéis fe en Dios? Tened también fe en mí. ¿Y cuándo dice eso? Cuando habla de la muerte, en lo que Él está esperando su muerte también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tenéis fe en Dios? Tened también fe en mí. Pongan su fe en mí. Pongan toda su confianza en mí. Por eso la fe del apóstol es bastante radical. Quiero decir, el apóstol dice, creemos en Cristo y si Cristo resucitó como ciertamente lo sabemos, definitivamente somos verdaderos. Si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos es absolutamente falsedad. No, no existen cristianos ateos, no existen cristianos agnósticos, no existen cristianos que estén divagando. Ese o esa ya no son cristianos. O pone su total confianza en Cristo Jesús o ya se ha perdido. Ha dejado de creer y muy probablemente se está volviendo apóstata. Ahora sí entramos, versículo 25, pero cada uno en su debido orden. Ahora aquí viene el orden y es el orden escatológico, muy importante. ¿Cómo va cambiando los temas el apóstol Pablo? Cómo va dando la resurrección, pero la resurrección ciertamente nos hace saltar hacia la escatología, hacia el futuro, hacia ese evento glorioso que estamos esperando. Y el apóstol no nos da un orden preciso, solamente nos da eventos, eventos, eventos. Cristo, las primicias, dice versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Será el arrebatamiento? Hay quienes piensan que sí, otros piensan de otra forma. Los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cristo tiene que venir a reinar y tiene que suprimir, tiene que dominar.
Tiene que someter todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que el reine, versículo 25, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esto es un salmo, es el gran profeta David. El rey David fue de los más grandes profetas que existieron y es él quien establece este dominio, ¿no? Recuerden que la promesa fue precisamente dada a David, que su reino sería para siempre y que no faltaría alguien que se sentara en su trono. Y ciertamente, ¿quién es? Es Cristo Jesús. ¿De quién es la promesa? Es un pacto que Dios hace con el rey David. ¿De quién está hablando Dios? De su Hijo, Jesucristo, que vendría obviamente del linaje de David. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Meditemos un poco en eso. Todos vamos a morir, todos vamos a perder nuestra vida, todos vamos a pasar por esa situación, sea de dolor, sufrimiento, sentir como una tortura, que se vayan nuestras fuerzas, que se vaya nuestra juventud, probablemente vejez, probablemente sin vejez, sino que desde siendo todavía jóvenes y entonces vengan esos momentos, esos minutos y en donde no podemos escapar. De la muerte no podemos escapar. Es nuestro enemigo, ¿por qué? Porque vino por causa del pecado. Recuerden que la muerte nunca fue voluntad de Dios, nunca fue el propósito de Dios. La muerte vino a causa del pecado, a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso es muy importante que el apóstol acá mencione a Adán. Y de ahí ningún ser humano se ha escapado. Obviamente tenemos solo los ejemplos de Enoc y Elías, pero de ahí no tenemos ningún otro ejemplo y por supuesto no sabemos de nadie que haya triunfado sobre el pecado. Lo que sabemos sobre Enoc y Elías, algunos dicen Moisés, pero tenemos la escritura que menciona que se estaban peleando por los huesos de Moisés. Entonces Moisés se murió. Ahora, Elías y Enoc fueron traspuestos, fueron llevados. En cambio, Cristo Jesús no fue llevado. Cristo Jesús triunfó sobre la muerte. Y fue glorificado, fue exaltado. Es por eso que ya no lo vemos en esta tierra. Pero 40 días estuvo caminando con sus discípulos, apareciéndose y desapareciendo, comiendo con ellos, hablándoles, enseñándoles después de su muerte. ¡Qué gran triunfo! Eso no lo hizo Elías, eso no lo hizo Enoc. Ellos fueron a otro lado. Ellos fueron llevados a otra forma, fueron traspuestos, fueron transformados. Viene a mi mente uno de los que hoy se llaman apóstoles que dice que también fue traspuesto, pero supongo que lo destransformó Dios. Pero bueno, esa es otra cosa. Son las cosas chistosas que suceden ahora precisamente porque el diablo quiere mofarse de todo esto. Y el diablo quiere que no veamos la certeza de todo esto y la gloria de todo esto. Este enemigo que obviamente mientras vamos avanzando en edad, vamos dándonos cuenta que tiene cada vez más poder sobre nosotros. Cuando va cayendo sobre nosotros la enfermedad, va teniendo más lazos. Es el enemigo de la muerte. Nos está buscando y nos está buscando. En nuestra ciudad hay muchos muertos, muchos son asesinados por no pagar una pequeña extorsión, por hacer un pequeño insulto o algo así. La muerte domina sobre todo este planeta y sobre toda esta existencia, sobre toda esta situación. Y solamente conocemos a uno que logró triunfar sobre la muerte. Es por eso que es Él el único que merece, el único digno de merecer toda confianza, de merecer todo honor, de merecer que pongamos nosotros nuestra confianza en Él, porque eso mismo lo certifica. Él verdaderamente era ser humano, murió y resucitó. Triunfando sobre la muerte ya no tuvo lazos sobre él, no podía retenerlo, menciona otra escritura. La muerte no pudo retenerlo y saben que tampoco el infierno pudo retenerlo. De hecho, ¿qué se menciona en Apocalipsis? Él tiene las llaves del Hades, él tiene poder sobre la muerte. Él es nuestro Señor y él es digno de toda confianza, de todo honor. Y por supuesto, ¿cuál será ese mayor triunfo, ese mayor honor cuando nosotros nos levantemos de esa misma muerte? La muerte nos va a abrazar en algún momento. La muerte pondrá su fuerza sobre nosotros y por supuesto que será más fuerte que nosotros, más fuerte que nuestros familiares, más fuerte que nuestros seres queridos. Pero pongámonos a pensar que
Hay uno que es más fuerte que esa muerte. Hay uno que liberará a nuestros seres queridos que murieron y creyeron en Él. Y a nosotros que hemos muerto y que por supuesto antes de morir creímos en nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberará de esa muerte. Él nos dará el triunfo y en nuestro triunfo Él será glorificado y por supuesto se manifestará el triunfo de Él. ¿Qué es la muerte para el creyente? Es solamente una evidencia, solamente un paso, solamente una muestra, porque más adelante se le es prometido este gran triunfo del cual se levantará el creyente entre los muertos. Todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo se levantarán y nosotros también, y ese será el gran triunfo de la iglesia de Cristo. Y será la muestra y la manifestación. Es cierto que como creyentes mejoramos en muchas cosas. Es cierto que como creyentes cambia nuestro corazón, empezamos a hacer cosas buenas. Hay muchos como que antes eran viciosos y dejaron su vicio y entonces organizaron sus vidas, lo cual es excelente y perfecto y maravilloso. Pero la gran prueba es de que la iglesia se va a levantar de la muerte. Y esa es la gran prueba de que sus pecados fueron pagados y perdonados. Esa es la gran prueba de que el Señor Jesucristo verdaderamente había lavado los pecados de todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa con aquellos que se condenan? Ellos cayeron en el único pecado y es negar a Cristo Jesús y hacer a Dios mentiroso, como lo menciona el apóstol Juan también. Todas las personas verán el triunfo de la iglesia, todos los seres, perdón, no solo las personas, sino todos los seres, incluso los condenados, se darán cuenta el triunfo en el cual estaba esperando la iglesia, pero ese triunfo se dará hasta que la iglesia sea levantada de la muerte. ¿Qué es la muerte entonces para el creyente? Solamente es un enemigo, sí, es una consecuencia del pecado, sí, pero que le dominará por un tiempo, por un breve tiempo. Pero ese creyente tiene que levantarse. Ese creyente llegará el momento cuando escuchará la voz de Dios y se levantará de entre los muertos, saldrá de esa tumba, resplandecerá su cuerpo no tendrá vejez, enfermedad, dolor ni maldad. Y por supuesto brillará con la semejanza del cuerpo de Cristo Jesús. ¿No es algo glorioso? ¿No es algo a lo cual aspirar? Pensemos en toda esa esperanza, especialmente porque nosotros también veremos la muerte. Nosotros también llegará el momento donde ya nos empieza a dar mensajes la vida y nos empezamos a enfermar, vienen los achaques, vienen los años y lo que pasa es que nos estamos acercando a ese momento, pero seamos fuertes y tengamos la convicción de un verdadero guerrero, porque ese es un enemigo ciertamente y es un enemigo que nos va a vencer por el momento, por un momento nada más, por un breve momento, pero Cristo Jesús es quien tiene la victoria, Cristo Jesús es quien tiene la respuesta y Cristo Jesús es quien llamará a nuestros huesos y les dará vida otra vez. Ese es nuestro Señor, el que resucitó de entre los muertos, Él es quien dará la voz de mando, la voz de trompeta, y nuestros cuerpos regresarán a la vida. Es